ser el primer profesor que les haya hecho hacer un tríptico. Si no me equivoco, también al principio de año también le hice hacer un tríptico a ustedes, o fueron los otros chiquillos de séptimo, parece que fue los de séptimo. No importa, pero un tríptico bastante sencillo de hacer, y lo que tienen que hacer principalmente es remarcar las actividades económicas que imperan en la región metropolitana, o en la región que ustedes habitan. Hola, Bueno, profe. hola, buenos días Renato. Buenos días a todos los que ya ingresaron, los que venían ingresando. ¿Qué les estaba contando? Se me olvidó, soy muy disperso. Que probablemente todos en esta clase vivamos en la región metropolitana, así que yo creo que no va a haber diferencia en las regiones que van a tener que trabajar, pero les muestro inmediatamente lo que es este trabajo, ¿ya? Se encuentra acá. Recuerden que tienen hasta el 13 de diciembre para enviarlo, así que tienen harto tiempo. Y es este que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En parejas o individualmente, señalar las labores económicas que predominan en tu región. Específicamente, mínimo 5 labores que predominen en la región, ¿cierto? Tener que tener en cuenta que en la región metropolitana existen muchas, muchas labores, por lo tanto ahí tenemos para elegir bastantes labores económicas, ¿cierto? Dando un realce a sus ventajas comparativas en relación con las otras zonas de Chile. ¿Se entiende? Principalmente debido a las condiciones climáticas, debido a las condiciones económicas, debido a las condiciones demográficas. ¿Se acuerdan qué era la demografía? Que era el estudio de la ciencia que estudiaba las cantidades de personas en un cierto territorio. Debido a esas condiciones, Santiago enfrenta diferentes ventajas comparativas con el resto de regiones. Por ejemplo, me explico. Eh, bueno, ustedes dirán, pero profe, eso está difícil porque ¿de dónde voy a sacar esa información? Bueno, pueden sacarla de internet y también pueden sacarla de este cuadro que tenemos acá, el cual nos muestra el Producto Interno Bruto por clase de actividad económica y por región. Esto del 2014 está un poco atrasado, pero, no, del 2016, ¿cierto? Está un poco atrasado, pero no tanto. Igual no creo que varíen mucho estas cifras en 4 años, ¿ya? Entonces acá tenemos las regiones, ¿cierto? Y a nosotros nos interesa la región metropolitana de Santiago. Bueno, si hay alguien de otra región, no lo sé, ahí tendrá que ver él, ¿cierto? Si hay alguien de Rancagua quizás, no sé, po. Pero nosotros, creo que la gran mayoría tenemos la reversión, o sea, yo creo que la gran mayoría de nosotros nos encontramos en la región metropolitana de Santiago. Entonces, por ejemplo, supongamos que elijo este sector, el sector agropecuario y silvícola, ¿cierto? Todo lo que es el trabajo con la tierra, ¿cierto? Sembrar y cosechar diferentes tipos de alimentos o diferentes tipos de productos, ¿cierto? Entonces, supongamos que elegimos esta parte y nos damos cuenta de que, por ejemplo, Santiago, en Producto Interno Bruto, ¿cierto?, genera 551.200 millones de pesos en torno a esta labor económica, ¿cierto? Y solamente es superado por la sexta región, ¿cierto?, la cual presenta 888.093 millones de pesos, ¿cierto?, en torno a esta labor económica. Por lo tanto, ¿estamos dentro del top 3, por así decirlo, de esta labor económica? Al parecer sí, pues, ¿cierto? Porque después seguiría Santiago, y después seguiría la séptima, y después seguiría la octava, y así descendiendo numéricamente, ¿cierto? Pero como se encuentra en el top 2, ¿podríamos utilizar el grupo agropecuario silvícola? Sí. Entonces ahora uno tiene que pensar, ¿y por qué entonces Santiago se encuentra y por qué Santiago cosecha más que el resto de regiones? Y ahí uno podría buscar en internet, ¿cierto? Podría buscar en internet para apoyarse un poco, pero por ejemplo, también es de conocimiento público, ¿cierto? De que en la zona norte hace mucho calor. Por lo tanto, si yo intentara sembrar productos en el norte de Chile, tendría que sí o sí aplicar mucho más agua, ¿cierto?, a estos regadíos, a estos sembrados, ¿cierto?, para que puedan crecer cantidades industriales de estos productos para satisfacer la necesidad de toda la población. Si me voy al sur de Chile, ¿cierto?, pasa que hace mucho frío, por lo tanto tendría que hacer muchos invernaderos, ¿cierto?, para poder climatizar a los productos, para hacerlos, para satisfacer las necesidades de la región. Pero ¿qué pasa? Que en la zona centro de nuestro país, ¿cierto?, no hace ni mucho calor ni mucho frío. Recordemos que Santiago es un clima mediterráneo, un clima templado con estación seca prolongada, lo que por lo tanto nos hace propicio y nos hace adecuado esta zona geográficamente, ¿cierto?, para hacer este tipo de trabajo agropecuario, ¿cierto?, este tipo de trabajo de carácter
terrenal, ¿cierto? De carácter como labor de campo, ¿cierto? El problema es que Santiago no tiene el top 1 en esta labor, ¿cierto? Porque Santiago en su gran mayoría, o en gran parte de la región metropolitana, es ciudad, ¿cierto? Y por lo tanto en la ciudad va a ser muy difícil que logremos hacer sembradíos, ¿cierto? De carácter industrial. No así en las comunas aledañas de Santiago, por ejemplo, si hay alguno de Padre Hurtado, si hay alguno de Peñaflor, por ejemplo, podrá ser el vivo ejemplo, ¿cierto?, de que en esas zonas sí se producen plantaciones mucho más grandes, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la sexta región, ¿cierto?, que es la que se roba el primer lugar. Pero entonces, por lo tanto, si por ejemplo yo eligiera esta región para nuestro trabajo del tríptico, yo debería colocar que Santiago, al ser una estación seca y prolongada, ¿cierto?, me permite, comparativamente hablando, ¿cierto?, que sea un lugar mucho más propicio para hacer plantaciones que el resto de regiones en Chile. Y así, por ejemplo, si uno eligiera, no sé, pero por ejemplo la región metropolitana pierde considerablemente, ¿cierto?, cuando se trata de minería, ¿cierto? Si vemos cuando se trata de, ¿a dónde está la minería acá? Cuando se trata de la minería, ¿cierto?, que es este lugar que se encuentra acá, ¿cierto? Vemos que la segunda, vemos que el resto de regiones de la zona norte del país, ¿cierto?, se roban los primeros puestos. En la sexta región también tenemos un repunte, ¿cierto?, porque se encuentra la minera del Teniente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ya para el sur de Chile ya tenemos minería prácticamente nula. Entonces, en la zona norte del país, donde se encuentran los mayores yacimientos mineros, ¿cierto?, se concentra la mayor cantidad de producción en torno a esta lógica. Pero como el trabajo se trata de nuestra propia región, ¿cierto? Tenemos que escoger la región metropolitana. Y vemos, por ejemplo, que la región metropolitana gana avasalladoramente, ¿cierto? Con el comercio, con los restaurantes, con el transporte, con los servicios financieros, ¿cierto? La zona de Santiago, ¿cierto? Es una zona de trabajo terciario, ¿cierto? Trabajo de servicios y también trabajo eh, de servicios, no recuerdo cuál es la otra palabra, pero ya se me voy a acordar. Dicho esto, chicos y chicas, y explicada ya la actividad, ¿alguna duda, alguna consulta sobre la actividad que tengan? ¿La entendieron? ¿Entienden lo que tienen que hacer? ¿Cierto? Un tríptico, pilares de información que se van dividiendo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas sobre esta tarea, sobre este web quest? ¿No? ¿Nada? ¿No? Bueno, un curso bastante resiliente, por así decirlo, ¿cierto? Se dice que la economía chilena necesita mucha resiliencia. ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? La resiliencia, por si alguien no sabía, es la capacidad de adaptarse a climas adversos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si te dicen que tú eres una persona resiliente, es porque tienes la capacidad de adaptarte a climas adversos, ¿cierto? Capaz de, por ejemplo, no sé, pues trabajar en un ambiente laboral muy tóxico, quizás sacarte buenas notas en un curso muy tóxico también puede ser, no sé si este curso será tóxico o no, pero por eso lo digo, ¿cierto? Y si, por ejemplo, se dice que la economía chilena necesita resiliencia. ¿Qué significa que la economía chilena necesita resiliencia? Significa, ¿cierto?, valga la redundancia, que la economía chilena necesita adaptarse a climas adversos. Tenemos que recordar, ¿se acuerdan que yo les dije que... perdón, con esto en la sala de espera... No me aparece nadie en la sala de espera, ya, Christopher. No me aparece absolutamente nadie. Entonces, ¿qué le estaba contando yo? Ya me acordé. Entonces, si se dice que la economía chilena necesita resiliencia, eso quiere decir que estamos muy enfocados y dependientes de una zona económica. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé que la economía chilena desde los 90 habría propiciado una política de carácter de especialización? ¿Se acuerdan de que la especialización era el trabajo de las regiones en torno a solo sus fines especializados? ¿Qué quiero decir con esto? Que si en una región del país hay cobre, que esa región se dedique al cobre. Si en una región hay muchas vacas, que esa región se dedique a la ganadería. Si en una región hay muchos servicios financieros, muchos bancos, que se dedique al comercio. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos las diferentes diferencias de las diferentes regiones y el problema que genera esta especialización es que si un polo de desarrollo económico crece demasiado, ¿cierto? Los otros van a empezar a depender de ese polo de desarrollo que creció demasiado. Y eso fue lo que pasó con la economía del cobre. Tenemos que recordar que Chile se mantiene su economía con el 40, no, creo que como el 30-33% dependiente del cobre.
Por lo tanto, cuando un negocio de Chile fracasa, este negocio se encuentra absorbido, por así decirlo, por los positivos, ¿cierto? Por los ingresos significativos que genera la industria del cobre. Pero entonces, ¿qué va a pasar el día en que la humanidad no necesite más cobre? Vamos a tener problemas. Entonces, es importante, por lo tanto, anticiparse a esos problemas y en lo que algunos países hacen, ¿cierto? Muchos países que son extractores, ¿cierto? Sobre todo, bueno, en los países primermundistas, ¿cierto? Ya tienen solucionados los problemas que van a tener una vez que los productos de la tierra se acaben. Tenemos que recordar que las materias primas que se ubican en la tierra son productos que se limitan y que se acaban en algún momento, ¿cierto? Entonces es importante tener esto en consideración. Dicho esto, ¿cierto? Y en pro de mejorar este tipo de economía, ¿cierto? Es que se han implementado diferentes leyes, ¿cierto? Tenemos que recordar que en la política siempre todo parte desde la política y después como si fuera un sistema de goteo, ¿cierto? Repercute en lo social, en lo cultural y en lo económico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Chile ha intentado solventar y ha tratado de solucionar esta situación de lo que es la especialización. ¿Se acuerdan que les hablamos harto de la especialización en las otras clases? Entonces, Chile ha intentado solucionar este problema. ¿Lo ha logrado? Es lo que nosotros vamos a responder ahora, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a tratar de ver si de verdad ha logrado solucionar este problema. A ver, Fernanda, ¿sería tan amable de leerme el texto, por favor? Fernando Donoso. Sí, Fernanda, ¿sería tan amable de leerme el texto, el artículo número 3, por favor? De la ley número 573 del Código del Trabajo. Aló, Fernanda, ¿me escucha o no? Fernando, entonces Fernando Gallardo, ¿sería tan amable de leerme usted, por favor? No, nadie, nadie. Aló, ¿existe algún micrófono en esta clase? ¿Alguien tiene micrófono en esta clase? Ah, Daniel, ¿serías tan amable tú de leer, por favor, el artículo número 3? Daniel Torres, Sí, profe. por favor, el artículo número 3. Eh, la ley, la ley, al determinar las regiones, deberá propender a que cada una de ellas constituya una unidad territorial debidamente organizada que contemple todos los aspectos propios de una política de desarrollo económico, cultural, social y de seguridad nacional. Al efecto, deberá considerar un adecuado grado de descentralización o desconcentración que tienda a facilitar el progreso de la región dentro del proceso de desarrollo nacional. Hasta ahí, espera un momento, espera un momento. Ya, entonces, ¿qué sería descentralización? Un adecuado grado de descentralización. ¿Qué significa que a la hora de implementar una política de desarrollo económico, cultural y social, esta política tenga que ser descentralizada? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa descentralizar algo, entonces? Podría ser entonces, en ese caso, que descentralizar signifique, profe, eh, repartir, dividir, redistribuir algo. Sí, correcto, ¿cierto? De acuerdo. Por lo tanto, eso es lo que se busca a la hora de descentralizar. Y ustedes que dirán, ah, pero eso es bastante fácil. No es tan fácil. Tenemos que recordar que Santiago presenta principalmente el 40% de toda la población de Chile. Por lo tanto, ¿qué pasa con las otras regiones? Necesitan a mayor población para que los privados, ¿cierto?, inviertan dinero en esas regiones. Porque eso es lo que pasa. Si tú fueras un privado, ¿cierto?, que quiere invertir dinero en algún polo de desarrollo económico, por supuesto que te vas a ir al tiro a la fácil y vas a invertir en Santiago, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la gente sigue invirtiendo en Santiago y no sigue invirtiendo en el resto de regiones? Va a pasar que Santiago va a seguir creciendo y ya no podemos recibir a más gente, ¿cierto? Y por lo tanto, porque ya nos encontramos sobrepoblados, entonces es ahí donde se produce este problema. Les doy un ejemplo. ¿Alguna vez ha recorrido o ha caminado por Santiago en el verano, en enero o en febrero, cuando ya toda la gente se va de vacaciones? ¿Alguna vez alguno ha estado en Santiago en esa fecha?
¿Ha paseado por Santiago en esa fecha? Bueno, según usted lo ha hecho, se dará cuenta de que en esa fecha hay muy poca gente en Santiago, muy, muy poca gente. Y al haber tan poca gente, la ciudad de Santiago se hace muy amable, se hace mucho más amigable. De hecho, es muy genial quedarse en Santiago en enero o en febrero porque hay muy poca gente, entonces podéis recorrer más lugares, vais a los parques más tranquilos, no vais atorado en el metro, no vas atorado en la micro, etc. Entonces se hace muy amigable. Entonces, imaginemos que Santiago tuviera, no sé, 3 millones menos de habitantes de lo que tiene en la actualidad. Esto claramente ayudaría a Santiago porque incrementaría la calidad de vida de toda la gente que vive en Santiago, no habría tanto atochamiento en el transporte público, no habría tanto atochamiento en los sistemas de salud, no habría quizás, no sé, 38 alumnos por sala, ¿cierto? Lo cual es bastante, habría mucho menos, lo cual haría todos los conductos mucho más rápidos y mucho más estables, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese es el gran problema que tiene Santiago, que tiene mucha cantidad de gente. Y el problema, a la inversa que tienen las otras regiones, es que tienen muy poca gente. Entonces, tienen que pensar que las regiones de Chile lo que están buscando es parecerse a Santiago en lo que a economía respecta, ¿cierto? En lo que a calidad de vida respecta. Porque si nosotros tenemos una calidad de vida más o menos buena, ¿cierto? Por así decirlo acá en Santiago, imagínense cómo va a ser la calidad de vida en el resto de regiones, ¿cierto? Donde cuesta mucho más que llegue Internet, donde cuesta mucho más que llegue una red de salud estable, donde llegue una red de electricidad estable, por supuesto que se va a hacer más complicado. Los caminos, tenemos que recordar que acá en Santiago tenemos muchas autopistas, allá en las regiones no tienen tantas autopistas y las que hay quizás no tienen una calidad de pavimentado muy buena. Entonces también hay que tener eso en consideración de que las regiones tratan de parecerse un poco a Santiago en lo que a desarrollo económico corresponde, pero les cuesta debido a que no hay mucha cantidad de población que esté dispuesta a vivir en esos lugares. ¿Se entiende? Entonces, eso significa descentralización. Diego, ¿puedes seguir, por favor, con la siguiente? Daniel, era Daniel, no me acuerdo. Perdón. Ay, no me acuerdo quién leyó. Daniel, era Daniel. Daniel, perdón, ¿puedes seguir leyendo? Daniel, está muteado tu micrófono por si acaso. Ahí sí. Dice, una efectiva coordinación de los diferentes organismos de los sectores públicos y privados. Hasta ahí de nuevo. ¿Qué significa que algo sea público y que algo sea privado? ¿Qué significa que un organismo sea público y qué significa que un organismo sea privado? Por ejemplo, no sé, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿El Parque O'Higgins es público o es privado? Público, Público. ¿Y el Parque de Fantasilandia, el parque que se encuentra dentro del Parque O'Higgins, es público o es privado? privado, Es privado, ¿cierto? ¿El SAPU que se encuentra ahí en Carmen, en Maipú, es público o es privado? El SAPU, el que se encuentra ahí en Maipú, el hospital, estoy hablando, ¿es público o es privado? público, Público. ¿Y la clínica Dávila, es pública o es privada? privada, El colegio Boston College de la Farfana, ¿es público o es privado? El Boston College de la Farfana, ¿es público o es privado? El colegio es particular subvencionado, que eso quiere decir que comparte rasgos de lo público, ¿cierto?, del Estado, y comparte rasgos de privado, ¿cierto?, de una asociación privada, de un grupo de personas, ¿cierto?, que se organizaron y crearon algo. Ok. Ah, las constructoras que construyen casas en las viviendas, ¿cierto?, ¿son públicas o son privadas? Cuando uno ve un edificio de departamentos gigantes que se están construyendo, o cuando uno ve un grupo de viviendas habitacionales que se están construyendo, ¿son públicas o son privadas? Esas constructoras que las hacen. Son constructoras privadas, ¿cierto? Pero el dinero con el cual uno compra esas viviendas, ¿cierto? Regularmente uno compra una vivienda a través de un subsidio habitacional que te da el Estado, es público. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, todos estos ejemplos que yo les estoy dando para que vayan diferenciando lo que es algo público y lo que es algo privado.
pero más importante que sepan diferenciar que algo es público o es privado, se den cuenta que conviven en armonía, ¿sí? Que lo público y lo privado están compartiendo constantemente lugares en la ciudad. El colegio en particular subvencionado tiene un poco de ambas. El parque O'Higgins es público, pero adentro tiene un parque privado. No sé, la clínica, uno puede ir a una clínica y pagar un poco más, ¿cierto?, para atenderse a una salud privada, pero también puedes ir siempre a una salud pública, ¿se entiende? Entonces, en la ciudad, y sobre todo en Santiago, esta dinámica de lo público y lo privado comparten bastante. Y a lo largo de la historia de los pueblos, no, perdón, no a lo largo de la historia de los pueblos, en la actualidad, ¿cierto? Las ciudades más grandes, ¿cierto? También comparten esta dualidad. Entonces, es importante remarcar esto, de que cuando comparte lo público con lo privado se da bastante bien, y Santiago es el mejor ejemplo de eso. Ya, uno puede decirme, pero profe, la calidad de la salud no es muy buena, si no pagáis, hay muchas colas, todo lo que tú queráis, estamos de acuerdo, pero si nos ponemos a comparar con el resto de Latinoamérica, si nos ponemos a comparar con el resto de regiones que existen en Chile, por supuesto que Santiago sigue ganando. Entonces, por lo tanto, hay que tener eso en consideración también a la hora de ponerlo en una balanza. Dicho esto, entonces, por lo tanto, ¿se cumple un poco esto? Yo creo que sí, pero después voy respondiendo las preguntas. Daniel, ¿puedes seguir con la C, por favor? Daniel, ¿puedes seguir con la C? Sí, profe. Ujú. Una verdadera participación de las diversas formas de organización de la población dentro de una estructura económico-social que asegure las iniciativas creadoras de sus habitantes. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué tenemos? No sé, po, cuando la Corfo, por ejemplo, dice vamos a dar 10.000 millones de pesos para mejorar las pymes de Chile. Tenemos que recordar que las pymes representan como el 60% de la actividad económica de Chile, lo cual es bastante, son los pilares fundamentales de la economía chilena. Pero si el gobierno dice vamos a inyectar 10.000 millones de pesos para mejorar las pymes de Chile, esos 10.000 millones de pesos están, como dice en el texto, asegurando las iniciativas creadoras de sus habitantes. Por supuesto que sí, ¿cierto? Cuando el Estado dice voy a dar 10.000 becas para estudiar en el extranjero, ¿está incentivando las iniciativas creadoras de sus habitantes? También lo está haciendo. Cuando el Estado dice voy a premiar a los mejores notas de octavo básico en el Boston College, ¿está incentivando las iniciativas creadoras de sus habitantes? También, ¿cierto? Esa es la idea de este artículo número C. Inyectar dinero con el objetivo de que la gente que tiene buenas ideas las siga desarrollando y no se queden en una buena idea producto del estanco económico. ¿Sí? Súper importante eso también para el desarrollo de una región. Y la última, Daniel, por favor. Dale. Daniel, la última, por favor. La D. La fijación de límites territoriales comunes para el conjunto de los servicios públicos de la respectiva región. Muchas gracias. Establecer qué parte forma de una región y qué territorio no forma parte de una región es importante a la hora de establecer los lugares de desarrollo. Me explico. Supongamos que, por ejemplo, yo soy un alcalde no sé, de Coyhaique. ¿Tiene sentido de que yo viva en Santiago? De ninguna forma, ¿cierto? El alcalde de Coyhaique debería vivir en Coyhaique porque va a conocer mejor la realidad económica. Está bien que el presidente de Chile sea el presidente de todo Chile, estamos de acuerdo, pero el presidente de Chile va a ir a visitar Coyhaique, quizás va a vivir una semana en Coyhaique, a lo más va a trabajar en Coyhaique un mes, pero nunca va a ser lo mismo que el caballero que vive en Coyhaique toda su vida o el caballero que trabaja en Coyhaique desde hace 10 años. Por supuesto que las realidades cambian con el paso del tiempo y por supuesto que las realidades cambian con el habitamiento, no sé si esa palabra exista, con el habitamiento de un lugar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, que el intendente, es importante que el gobernador, es importante que el alcalde, ¿cierto? Que todos esos representantes del poder político central se encuentran ubicados en la región. Eso es lo que tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Para hacer crecer esta región. Descentralizar también tiene que ver con eso, ¿cierto? Con descentralizar el poder político. Súper importante eso. Pero a veces también se presentan diferentes problemas en este punto que es el de los servicios públicos. Supongamos que yo soy el alcalde de la comuna de Coyhaique.
yo empiezo a alegar porque, por ejemplo, el Estado le está dando mucho más dinero a la comuna de Maipú, ¿cierto?, en gastos para poder incentivar, no sé, por el artículo C. Recuerden que estos artículos igual están todos conectados. Eh, Supongamos que el alcalde de Coyhaique se pone a alegar de que por qué le están dando tanto dinero a la comuna de Maipú, si mi comuna está para las barras, ¿cachai? Y eso también es un problema, pero a la vez puede significar también un sinónimo de prosperidad económica. Me explico? Porque supongamos que Maipú está generando muchos más ingresos que Coyhaique. Yo por supuesto que quizás va a tener todo el sentido del mundo de que yo inyecte en ese caso más dinero a Maipú para que siga creciendo. Pero ¿qué pasa? Que en Coyhaique también la gente también necesita crecer y quizás nunca, o quizás hasta la fecha nunca, me ha ingresado tanto dinero como está ingresando Maipú en un año. Estoy exagerando las cosas, pero quizás puede pasar. Entonces ahí también hay que tener como en la balanza, decidir cuánto dinero inyecto en un lugar, cuánto dinero no inyecto en un lugar y por qué lo estoy haciendo. Porque quizás después con el paso del tiempo voy a inyectar tanto dinero a Maipú que la gente va a empezar a vivir toda en Maipú y va a haber un problema demográfico, ¿cierto? Un problema de mucha gente viviendo en un mismo lugar, que es lo que nos pasó en Santiago, ¿sí? Entonces, dicho esto, respondamos las preguntas que nos establecen acá. Según el artículo, ¿qué objetivos deben cumplirse para qué objetivos deben cumplir las regiones? Bueno, la respuesta está fácil. ¿Sí? Recuerden que estas preguntas también se desprenden de esta pregunta central que estamos respondiendo, ¿cierto? Que es cómo se expresa el desarrollo en las regiones, ¿cierto? Y el desarrollo, profe, por lo que nos dice el texto, ¿cierto? Claramente se expresa a través de la descentralización, ¿cierto? Descentralización. También el desarrollo, profe, se expresa cuando ¿cómo decirlo? Cuando se coordinan los organismos, subjetivo con mayúscula, los organismos públicos y privados, ¿cierto? Y también el desarrollo, profe, también se puede expresar cuando yo inyecto, ¿cierto? Inyecto dinero en iniciativas creadoras de los habitantes. Y también, por supuesto, cuando se fijan ayuntamientos, así le vamos a colocar a los ayuntamientos, que ayuntamiento es sinónimo de municipalidad, de juzgado policial, de juzgado y también de centro policial, centro de salud, etcétera, ¿sí? Cualquier centro que tenga que ver un carácter administrativo de la región, ¿cierto? Es un ayuntamiento. Bien. Dicho eso, entonces, esas son las cosas más o menos, profe, que yo creo que se necesitan para que se cumplan ciertos objetivos de desarrollo en una región, ¿ya? ¿Y cómo se entiende el desarrollo señalado en esta ley? Bueno, si ustedes lo aprecian, si ustedes se dan cuenta, no es una ley que sea de especialización como la que se había implementado, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando dije que la especialización era buscar darle el máximo provecho al crecimiento de una labor propia de la región? Sí, aquí no. Aquí se busca más bien como el orden, y como por así decirlo, como colocar todo en una balanza. ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo de esta señora, ¿cierto? O sea, perdón, de este tipo que sacaba la madera, del otro que transportaba la madera, de la señora que fabricaba los muebles y de la gran empresa que vendía los muebles. ¿Cachai? Esa es una economía de carácter complementaria, ¿cierto? Que se complementan los unos a los otros. Y eso es importante, y por eso es importante aplicar estos puntos, ¿cierto? Del artículo número 3 para lograr este tipo de economía. ¿Sí? Porque una economía de especialización no se logra inyectando dinero a diferentes lugares de la población. Una economía de especialización no se logra organizando los públicos o los privados. Y una economía de especialización no se logra mucho menos descentralizando el territorio. Más bien todo lo contrario, se logra centralizando el territorio. ¿Sí? Esto es todo a la inversa. Bien. Y bueno, ¿crees que en la actualidad se cumplen estos objetivos? Bueno,
Yo creo que si nosotros como habitantes de Santiago podríamos decir que sí se cumplen estos objetivos, por lo menos a mediana escala, ¿cierto? Vamos, que si nos comparamos con Coyhaique, si nos comparamos con Arica, por supuesto que se cumplen estos objetivos, ¿cierto? Pero, y que lo público y lo privado acá en Santiago, ¿cierto? Se relacionan muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, el transporte es público, pero el transporte va a llevarte a un mall y el mall es privado, ¿cierto? Y entonces se entiende que habitan estos espacios, tanto lo público como lo privado, y no se presenta ningún problema producto de esta situación. ¿Sí? Y eso es súper importante a la hora de tener en consideración una economía complementaria, ¿ya? Que es la economía que se trata de implementar en la actualidad en Chile. Dicho esto, chicos y chicas, yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a sacar un pantallazo a la lista. Yo sé que a veces, chicos, estos términos quizás se les van a hacer un poco difícil, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo les muestro una noticia sobre esto? Ustedes van a leer, no sé, eh, no sé, que el índice del Producto Interno Bruto de la séptima región se vio afectado en un descenso del 0,3%, lo que implica que habrá que inyectar dinero en el grupo de extracción primaria. Se entiende como que el economista va a estar hablando como en un lenguaje que a veces va a ser muy difícil de entender. Entonces, yo pienso que la metodología para que se entienda mejor toda esta dinámica es principalmente analizando gráficos, analizando tablas, leyendo una fuente de vez en cuando, pero sobre todo reduciéndonos a lo que es el gráfico, la tabla, ¿cierto?, interpretativa de los diferentes números, ¿cierto? Porque a veces los números igual pueden resultar un poco enredados, pero a medida que vamos interpretando el gráfico, yo creo que van a ir avanzando. Vamos a ver noticias, también vamos a leer noticias, por supuesto. Pero el objetivo que tengo yo, que a la hora de que ustedes lean las noticias, es que entiendan lo que se está leyendo en la noticia. Y en economía pasa mucho de que uno está leyendo algo y a veces le cuesta comprender de lo que está hablando el tipo. Entonces yo creo que el objetivo primero es educar en este lenguaje, ¿cierto? Y después irnos de frente a lo que es la interpretación de carácter analítica. ¿Ya?